Hola, ¿cómo están? Muy buena noche a todas las personas que nos acompañan en presencia y a las personas que nos ven posterior también. Muchas gracias por seguir en estas reflexiones que queremos sostener de manera lunar, recordando este tiempo de los flujos de la Tierra con las estrellas, con los astros, con esta madre, que hoy vamos a hablar de esta profunda madre, de tantas maneras de verla, esta nave que viaja en el espacio, como dice una abuelita, ¿verdad? Y entonces en este ir y venir de los tiempos, de las mareas lunares, mes a mes nos queremos seguir encontrando y en esta ocasión, aunque no coincide con una fase lunar, porque tuvimos que cambiar por varias situaciones, coincide con una fecha muy especial también que nos une a las mujeres de manera latinoamericana y ahora de manera global. Y es que el 28 de septiembre, es decir, mañana, se celebra toda una serie de articulación de acciones globales ahora en favor del aborto legal, gratuito y seguro para las mujeres. Esto es muy importante para nosotras porque, como hablábamos con Nati, maternar y abortar tienen tantos puntos de encuentro, son como dos dimensiones de una misma realidad y tienen que ver con la autonomía, el placer, la voluntad de las mujeres en relación con nuestros cuerpos y como tematizamos ahora también nuestras cuerpas. Entonces, pues maravilloso que nos coincida. Gracias por sumarse al espacio en este diálogo también del placer, de maternar desde el placer, desde esa rebeldía que nos aporta el placer. Voy a presentarles a Nati, que Natalia Serrano es una entrañable amiga, es una persona que está así en uno de los pliegues de mi corazón. Es una amiga con quien he compartido pues la profundidad de la amistad y también hemos trabajado proyectos. Tenemos mucha afinidad en cuestiones de nuestra visión de mundo. Es una amiga y una hermana y una compañera de la que he aprendido montones y que entonces me encanta invitarla porque es como esta posibilidad de abrir la ventana para seguir conversando con diferentes personas y cómo podemos ir armando un tejido de reflexiones a través de estos conversatorios. Entonces, se van entretejiendo. Entonces, gracias Nati por el aporte, la semilla que nos dejas en este espacio de legado negado y quedamos contigo para empezar la reflexión. Gracias, Lau. Es un honor estar aquí. Ya yo decía, ¿cuándo me va a invitar Lau a los conversatorios lunares? Creo que todas las amigas ya hemos pasado por aquí. Bueno, mucho gusto. Algunas las conozco y me gusta mucho verlas por aquí. Creo que a la mayoría las conozco en algún momento. Me estoy muy feliz porque hay chicas que están acá y que de un círculo que empezamos precisamente de este tema el sábado pasado y otras amigas que nos hemos encontrado en este proceso de la maternidad como Erika, ¿verdad? Que nos conocimos en algo, que conoce a mi hija, ¿verdad? Y que estaba ahí en el proceso también. Y entonces, bueno, y a Yassi, a Mape, ¿verdad? Que hemos estado en otros momentos. Entonces es bien bonito porque es como tertuliar con compas de un tema que pasa por el cuerpo de las mujeres muy profundamente. Y me gusta mucho que también haya mujeres que no maternan, pues, seres humanos, pero que quieren escuchar lo que las mujeres que estamos maternando, seres humanos, niños, niñas, que tenemos que decir sobre el tema. Eh, yo antes de empezar quisiera como que todas pensáramos, porque cuando Laura me planteó este tema, yo me ponía a decir, bueno, ¿qué puedo hablar sobre la maternidad si la maternidad es una cosa tan amplia? Es tan vivencial, que es tan diferente para cada una, porque cada una llega ahí de distintas maneras, en distintos momentos, con diferentes circunstancias, y ninguna maternidad se parece a otra. Si bien podemos coincidir en algunas cosas, realmente
todas tenemos vivencias muy diferentes y sensaciones muy distintas de la maternidad y de las maternidades. Entonces yo me puse a pensar en qué poco se habla sobre la maternidad y el placer. Y bueno, y que el feminismo ha empezado a hablar mucho sobre el tema de la maternidad como un lugar de resistencia, pero como un lugar para el activismo, ¿no? Para la lucha política. Sobre todo, hay personas que tal vez les parecerá un poco contradictorio unir la maternidad con el feminismo, y más contradictorio que una mujer que es mamá esté a favor de la despenalización del aborto, ¿verdad? Incluso nos dicen que somos muy hipócritas por decir eso, porque al final decidimos ser mamás, pero el asunto al fin se reduce, o no se reduce, no, se resume en que lo que queremos es que todas las mujeres tengamos las posibilidades de decidir ser mamás cuando consideremos ese el momento, que podemos asumir una tarea tan importante como es la maternidad, como es el cuidado y la crianza de un ser humano, que no es cualquier tarea, que no es algo que se toma a la ligera, que las que somos mamás sabemos lo difícil y complejo que puede estar lleno de amor, pero está lleno de obstáculos en una sociedad que no, que nos quiere madres, pero no nos facilita ser mamás, ¿verdad? Porque nos recarga la maternidad, nos genera mucha culpa, estamos constantemente cuestionándonos si somos buenas mamás, si lo estamos haciendo bien, si es suficiente lo que estamos entregando, si es malo pensar en nosotras como mujeres más allá de ser mamás. Y entonces esa lucha constante entre la mujer que fui antes de ser madre y la que soy ahora, esta nueva mujer que nace el día que parimos, ¿verdad? Y que ahora tiene otras responsabilidades, se encuentran en una sociedad que nos quiere sometidas a la maternidad, a una maternidad que no nos permita ser más allá de mamás sacrificadas por nuestros hijos e hijas, que al final no nos genera placer. Entonces creo que además de hablar de un acto de resistencia es hablar de por qué la maternidad debería ser un acto placentero. Y entonces yo les iba a hacer una pregunta. Y la pregunta es una pregunta que no me tienen que contestar aquí, pero sí es una pregunta para responderse a lo interno y tal vez no tengan la respuesta hoy, pero es, ¿qué cosas nos generan placer? Y no hablemos solo del placer sexual porque está muy relacionado también a que el placer solo se relaciona con eso. Es algo el placer es algo que me gusta mucho, que me hace sentir bien. Eh, Lamentablemente, no estamos relacionando hoy mucho la maternidad con el placer, ¿verdad? Porque muchas mujeres están viendo la maternidad como castigo, lo están viviendo como un momento donde dejo de ser yo y ya no puedo volver a hacer las cosas que me gustaban, donde no tengo compañía o acompañamiento de otras personas. Criamos y maternamos muy solas y creo que el COVID nos evidenció esta problemática aún más. No era que esto no pasaba, es que ahora lo vemos más de cerca. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, eh, viví un embarazo en una pandemia. Entonces, por ejemplo, mis amigas, incluyendo Lau, creo que solo Yassi me vio con la panza y otra amiga, Nati. El resto nunca me vieron en mi etapa de embarazo, ¿verdad? Aparte de verme en una pantalla, entonces estaba replegada a la casa, estar encerrada para no enfermarme porque estaba embarazada. Y además había mujeres que yo en ese momento no tenía una niña a mi cargo, estaba dentro de mí, ¿verdad? En ese caso, mi embarazo, pero había mujeres que estaban haciéndose cargo de sus hijos en ese momento e hijas en procesos de crianza, de escuela, cole, totalmente solas o recargadas. Y eso no puede generar placer. O sea, eso no es una maternidad placentera, es una maternidad llena de recargas, llena de frustraciones y la frustración no nos genera placer. Entonces, cuando yo quedo embarazada, yo puedo decir que yo decidí ser mamá. Era un momento de mi vida en que yo quería ser mamá, que yo me sentía preparada emocionalmente.
No voy a decir que económicamente, creo que eso ni siquiera era lo más importante, sino que yo sentía que yo estaba preparada emocionalmente, físicamente, y además tenía un compañero en ese momento que podía acompañar este proceso, ya fuera eh, juntos como pareja o por separado, pero que era una persona que yo quería con él, pues criar a un ser humano cuando pariera. Y en el proceso este, que es, no me dejarán mentir las que son mamás, da muchísimo miedo, ¿verdad? Porque hay un cambio, hay una cuestión biológica innegable en el embarazo y en la maternidad que está ahí. De repente te encontrás con un montón de cosas que no sabías que existían de vos misma. ¿Verdad? Todos esos miedos ocultos que de repente nacen y empiezan a brotar en el embarazo y que se desarrollan en la maternidad porque ahora tenés a este ser que necesita de vos 24/7, ¿verdad? Y que vos está ahí, no puedes decir que no, ya existe, ¿no? Entonces, el proceso de empezar a decirme, ok, yo decidí esto porque estoy segura, es un proceso súper importante para las mujeres porque nos permite tener embarazos y conscientes de lo que estamos haciendo. Eso nos permite buscar información, generar cómo quiero que sea la crianza de mis hijos e hijas, plantearnos como a una cosa tan sencilla como quiero que sea mi parto, cómo voy a defender mi parto cuando esté pariendo, qué quiero para mí, qué no voy a permitir. Y en ese proceso ir construyendo un embarazo placentero, que fue lo primero que yo me decía a mí misma. Entonces yo disfruté mi embarazo muchísimo, pero sé que hay mujeres que no lo disfrutan tanto por múltiples razones y eso las hace sentir muy culpables. Y volvemos a la culpa, no hemos parido y aún así estamos sintiendo culpa porque no sentimos lo que se supone deberíamos sentir del embarazo, de la maternidad, pero no podemos decirlo tampoco. Yo me acuerdo que los primeros 3 meses de mi embarazo yo no me sentía feliz a pesar de que había decidido porque me sentía enferma, sentía que no era yo, que este no era mi cuerpo. Y yo no lo decía porque me daba mucho miedo decir eso, porque me daba mucho miedo que escucharlas a otra persona decirme, pero usted decidió eso, ahora cómo se va a decir que usted no quiere eso, usted debería estar feliz. Fue hasta después que me sentí feliz, plena, abracé esa panza y me sentía súper poderosa. Empecé a ver mucho, a trabajar muchos miedos, sobre todo el miedo al parto, que era una de las cosas que a mí más me aterrorizaban antes de quedar embarazada, era parir. Empezar a preguntarle a mi propia mamá cómo habían sido sus embarazos, cómo habían sido sus partos. Era sanar esa parte de mí, ¿verdad? De cómo había llegado yo al mundo, ¿verdad? Que es muy importante para una maternidad placentera. Para mí una maternidad placentera es esa maternidad que pasa por la emocional de sentirme plena, feliz, pero también entender que hay momentos en los que no me voy a sentir plena y feliz y está bien. Yo tengo una bebé de apenas casi un año, el próximo, en 15 días cumple un año. No soy la mujer más experimentada en la maternidad, porque podría decir que hay mujeres que tienen más años de maternar en otras circunstancias. Pero este embarazo y esta maternidad me permitió encontrarme con una parte de mí que yo no sabía que existía y conocer a un montón de mujeres que están deseosas de hablar de su maternidad desde un lugar que no era el lugar sacralizado de la maternidad, donde las mujeres siempre están felices, nunca se quejan por nada y siempre quisieron ser mamás, porque no es real. Y ahora Lau ha hablado un poco del 28 de septiembre, ¿verdad? Que es mañana, que es el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito. Y yo pienso, digamos, yo a ninguna mujer le diría que esté a favor o en contra del aborto, eso es una posición muy personal. Entiendo a quienes consideran que esto no es una opción, ¿verdad? Por sus posiciones morales,
éticas, creo que son un poco más morales, y a las que deciden que sí, que es una opción, o que deciden que están a favor, pero no lo harían. Eso también es una opción. Pero considero que sí, que efectivamente el placer viene acompañado de la decisión. O sea, cuando a mí me gusta algo, yo decido comerme un chocolate porque me encantan los chocolates. Si a mí me obligaran a comer chocolates y aunque no me gusta porque todo el mundo tiene que hacerlo, probablemente lo aborrecería. Entonces, esta noción de la maternidad, donde la maternidad es un castigo, es la que precisamente deberíamos cortar de raíz. Por eso es que yo soy una mamá que apoya el derecho a decidir y considera que esa es la raíz del placer. El placer empieza por, ok, incluso puede ser que lo haya decidido y haya llegado a hacer todo para que sucediera mi embarazo, o que no lo estaba planeando en ese momento, pero tengo la posibilidad de decidir si quiero continuar o no. O sea, eso te empodera un montón, porque vos decís, ok, está bien, tal vez no lo estaba planeando, pero puedo decidir si quiero continuar o no. Y en este camino de continuar es distinto que si a mí me llegan y me dicen, tenés que hacerlo, no importa tus circunstancias, tu edad, cómo pasó, si estás preparado o no, tenés que hacerlo. Entonces, yo le decía a Lau que a mí creo que es un tema poco abordado, ¿verdad? Porque creo que ahorita lo que estamos intentando hacer más desde los feminismos, que estamos hablando de la maternidad o de las maternidades, es tal vez como hacer la crítica a las condiciones en que vivimos las mamás en esta sociedad, que eso está perfecto, está muy bien y debemos hablarlo, ¿verdad? La sobrecarga, el trabajo reproductivo que no se reconoce como trabajo, eh, la importancia del cuidado en los procesos eh, económicos de las mismas sociedades, ¿verdad? Estas mujeres que están todos los días cuidando y criando, educando niños y niñas que serán personas adultas. Pero también tenemos que hablar cómo vamos a vivir una maternidad más feliz, cómo vamos a generar espacios donde las mujeres no se dediquen solo a ser madres, sino que se puedan hacer todas las cosas que ellas quieren, pero para eso necesitamos un ejercicio de la maternidad colectiva, ¿verdad? Donde no, donde la recarga de la crianza no caiga solo en las mujeres madres, sino que todo el mundo acompañe a estas mujeres, porque es lo que decía al inicio, de nos quieren mamás, pero no nos dan las opciones para vivir maternidades plenas, ¿verdad? Hace poco conversaba o me ponía a pensar, ahora que una es mamá y es muy loco porque cuando una es mamá una anda viendo todo lo que no le resuena en la vida cotidiana y en el espacio público sobre todo. Y de yo tengo una bebé y uso coches o voy a lugares donde necesito un cambiador y las que han tenido ya bebés saben qué es eso. Y vamos a espacios donde no están acoplados para nosotras, no quieren a los chiquitos, no les gustan las mamás, pero hay un discurso externo que dice que ser mamá es maravilloso, ¿verdad? Y entonces es como, pero si es maravilloso y somos tan importantes, o es tan importante que estemos pariendo y trayendo hijos y hijas al mundo, porque esta sociedad no está acoplada a las necesidades de las niños, niñas y mujeres que somos madres o cuerpos gestantes. Porque siempre estamos luchando para encontrar un lugar en esta sociedad que nos quiere, pero nos quiere replegadas en el espacio privado, donde no salgamos. Ojalá nos quedemos en la casa y no salgamos de ahí, porque el espacio público no es para nosotros. De hecho, no está hecho para las mujeres. Y creo que todas debemos hacer un ejercicio de verlo. Si no está hecho en general para las mujeres, porque el espacio público es un espacio peligroso para las mujeres, cuando son mamás, además de encontrarse un montón de obstáculos para ejercer la maternidad en el espacio público. Eh, no te ven igual. Una de las cosas que sucedía mucho es que de mis miedos más profundos, por dicha, eso no sucedió, pero era, ¿qué va a pasar ahora que soy mamá? Ya no me van a dar trabajo, o me van a poner un montón de peros, o la lactancia materna, o el montón de información corriendo a la par mía que yo no sé manejar. Eh, pero cuando la vivimos en plenitud, tenemos la posibilidad de buscar información,
de hablar con otras mujeres, de reunirnos en círculos de madres que tienen las mismas dudas, que no tienen miedo a preguntar. Pero si seguimos replegadas al espacio de lo privado porque nosotras no tenemos derecho a salir de ahí, la maternidad nuevamente se vuelve un castigo y nuevamente no vivimos la maternidad a plenitud, porque tenemos siempre que estar encerradas con nuestros hijos e hijas en una sociedad que cada vez se hace más maternofóbica, aunque nos quiere que madres, y también más infantofóbica, porque no le gustan los niños y las niñas. Los quieren callados, los quieren en silencio, los quieren sentados y que nadie se queje. Y si vos llevas al niño al espacio público y el niño y la niña o niña hace algo que corresponde a su edad, como gritar, brincar o llorar, vos sos una mala mamá que no sabe educar a sus hijos. Y entonces imagínense el montón de cosas que tenemos que recibir para que la maternidad otra vez vuelva a ser un espacio donde no hay tregua y no hay placer, porque estamos luchando contra eso. Yo no tengo la respuesta de cómo podemos seguir viviendo una maternidad a lo largo del proceso, porque es un proceso muy largo y yo apenas estoy empezando. Tengo un año de haber empezado y ya pasé por todo eso. No me imagino las que tienen niños, niñas, niñas de 6, 7 años, 14 años, ¿verdad? Adolescentes que han tenido que pasar en otras circunstancias, años anteriores, cuando no se hablaban de estas cosas y era imposible conversar de esto. Pero sí creo que es una necesidad de regresar a la maternidad como ese lugar que es poderoso para las mujeres que decidimos ejercer la maternidad y que además nos genera plenitud. Nos sentimos felices porque además de ser mamá, yo puedo hacer cosas aparte de la maternidad, porque tengo compañías, personas que me ayudan, que preguntan qué necesito, cómo estoy, que si yo necesito algo, dicen, yo puedo ayudar a cuidar a tu hijo o tu hija para que vos te bañes. Hace poco una compa ponía que hemos llegado al punto en la maternidad y además de estas maternidades de la mamá superpoderosa que trabaja, estudia y también cría. Y entonces esa es la mejor mamá del mundo porque hace de todo la multitasking, la del sistema capitalista que quiere explotarnos porque esa es la mujer ejemplo, ¿verdad? La que hace todo eso, pero es una mujer que no puede cuidar de sí misma porque está al cuidado de todo el mundo menos de ella. Y sé que hablo yo de mi privilegio, porque sé que en este momento yo puedo estar sentada en este escritorio hablando mientras hay personas que están cuidando a mi hija y sé que está bien con ellas, pero hay mujeres que jamás podrían hacer esto. Y eso a mí realmente, creo que siempre lo había pensado, pero ahora que soy mamá, realmente me genera tanto dolor, o sea, saber que eso está pasando en este momento, o sea, que hay mujeres que esto no lo pueden escuchar, que yo digo, ¿cómo llegar hasta ahí si ellas en este momento están cuidando a sus hijas, a sus maridos o solas, trabajando día y noche para ver cómo se mantienen, porque no tienen las condiciones que yo tengo? Entonces, eh, no podemos vivir maternidades plenas si nuestras compañeras madres están viviendo esos tipos de maternidades. O sea, siempre un pedazo de mí te dice, yo estoy viviendo una maternidad con sus pros y sus contras, pero que puedo decir que es una maternidad feliz porque he podido seguir haciendo mis cosas, pero una parte de mi corazón no es completo hasta que todas las mujeres que somos mamás estemos en posiciones de ventaja de la maternidad, sintiéndonos felices por ser mamás. Hace unos días en un chat de mamás, una, eh, una chica ponía 10 de la noche, pone en el chat, perdón, nunca escribo, pero es que estoy desesperada porque yo vivo sola con mis papás, pero mis papás dicen que si yo quedé embarazada tengo que hacerme cargo y yo no tengo tiempo para mí ni para tomarme un café. Y de verdad escribía con ese dolor como de, y entonces hoy le pegué, dice ella, ¿verdad? Que le había pegado a su hija porque estaba en lo que le dicen los terribles 2 años, ¿verdad? Que es que ellos están en un proceso de emocional, ¿no? Están construyendo
cómo expresan sus emociones, es normal, o sea, pero ella está frustrada. Y su frustración no es lo que está haciendo su hija, es la frustración de ella en este proceso en donde ella no vive una maternidad plena y feliz, que descarga ese enojo en una agresión física, en este caso, ¿no? Y se siente muy culpable. Y entonces yo decía, ¿cómo quisiera poder ayudarla a que tenga media hora de su vida para hacer lo que quiera? Porque ella misma lo decía, es que yo no puedo hacer ya nada, siento que estoy atrapada, o sea, y vieras que solo pues es un chat que no es como de mamás feministas ni nada de eso, es un chat ahí como de otros temas de maternidad, pero que a mí me gusta porque me dan tips de cosas que en la vida cotidiana me sirven, ¿no? Y solo dos le respondimos. Y eso me puso a pensar que somos a veces muy poco empáticas con otras mamás, porque es como que también nos han enseñado a ver mal esas emociones en las mujeres madres. Es que no está bien que usted se sienta así. Eso está muy raro, ¿verdad? Y entonces, en lugar de ayudarla, juzgamos y eso no ayuda a que las mujeres estemos viviendo maternidades más felices. Entonces, en ese proceso que uno hace todo eso en un año, bueno, casi 2 años, porque digamos que el embarazo también fue un proceso de mucha conciencia y ahora este año de maternidad, ya con mi hija Violeta aquí, eh, yo digo, nosotros tenemos que hablar más de este proceso y generar espacios para que las mujeres puedan decidir sus maternidades, pero las que ya son mamás también tengan oportunidades, porque no se trata solo de hablar de no tener hijos, sino de qué hacemos con las que ya somos mamás, porque esas ya estamos aquí, ¿verdad? A veces creo que hablamos mucho de la posibilidad de elegir no ser mamá y eso está súper bien y hay que seguir hablando de eso, pero también tenemos que hablar desde la perspectiva política de la resistencia feminista, qué vamos a hacer con las mujeres que ya son madres y que están viviendo en estas condiciones su maternidad, cómo vamos a abordar esto. Vamos nada más a abordar a las chicas que quieren no quedar embarazadas o quieren interrumpir un embarazo, o también vamos a tomar en cuenta a estas mujeres que ya están ejerciendo la maternidad para que ejerzan maternidades más felices, más plenas, donde ellas sientan que pueden continuar con sus vidas más allá de la maternidad y que la maternidad no sea un yugo ni un castigo por haber ejercido su sexualidad o por haber tomado una decisión o por haber sido víctimas de violencia sexual o todas las circunstancias por las que las mujeres quedamos embarazadas, que son más complejas que decir que abrieron las piernas. Entonces, el tema es muy amplio, ¿verdad? Podríamos hablar de cada tema en horas distintas y no nos daría tiempo. Y si escucháramos las experiencias de todas las mujeres y lo que nos tienen que decir, nos sorprenderíamos mucho de cómo estamos ejerciendo la maternidad y las lloradas que nos pegamos, las que son mamás saben todas las lloradas que uno se pega, las veces que uno llora porque se frustra por alguna situación, porque está preocupada y siente mucha soledad y vivimos en un sistema que nos obliga a maternar solas. Ya no vivimos en comunidades como esto, ¿verdad? Que se necesita toda una comunidad para criar a un niño o una niña, ¿verdad? Sino que ahora recae sobre nuestra responsabilidad esto. Creo que yo quería traer a colación más esto, ¿verdad? Es cómo vamos a trabajar ahora con las mujeres que estamos maternando. Es una cosa muy compleja, ¿verdad? No creo que yo pueda solucionar eso, porque de ya una misma está solucionando su propia maternidad, pero sí creo que en los espacios de mujeres, más allá de si sos mamá o no, este debería ser un tema de conversación, ¿verdad? Es saber que nuestra compa feminista, que es mamá, no está disfrutando ser mamá, debería ser una preocupación y una ocupación. Entonces yo, estando en vísperas de esta fecha tan importante, creo que además de conversar sobre la maternidad
como un espacio que debe ser decidido, elegido. Tiene que conversarse en cómo vamos a trabajar con las mujeres que son mamás y que estamos ejerciendo la maternidad, para que no se convierta en un monotema donde además solo tienen acceso ciertas mujeres a la despenalización del aborto, que ese es otro tema, ¿verdad? No todas estamos en las mismas posiciones. No es lo mismo para mí tener acceso a, a lo mejor, ¿verdad? No, de salir del país y ir practicarme un aborto, porque tal vez podría conseguir el dinero que una mujer migrante en la zona del norte, que a huevo va a tener que ser mamá o a estar en condiciones muy desventajosas y morir en el intento o terminar en un hospital o en una cárcel. Entonces, creo que hay dos aristas. Por eso es que la maternidad y el aborto son dos temas que se cruzan y no están separados. O no podemos decir, como vos decidiste ser mamá, no puede ser tan hipócrita de decir que usted está a favor y además quiso ser mamá. Qué hipocresía, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué no lo abortó? Eso es no entender nada. Decía, hace poco estaba viendo que hay varias mujeres que se han declarado a favor del aborto, así como personajes, creo que está Chica Mon Laferte y otras dos actrices en México que están embarazadas y que han hecho bombos y platillos porque están embarazadas, pero se ha manifestado a favor del aborto y les eran estas cosas, ese montón de comentarios de odio, de hipócrita, usted es una asesina, porque además solo por decir eso ya somos asesinas. Si usted odia a los chiquitos, ¿cómo va a tener un hijo? Es que nosotros, es que estar a favor no es estar en contra del embarazo ni de las mamás, es estar a favor del derecho a decidir y de decidir maternidades plenas y felices. Y mientras no conversemos sobre eso, no vamos a vivir maternidades plenas y felices. Entonces, yo no quisiera como alargarme demasiado porque hay varias chicas y que son mamás y que además pueden decir un montón de cosas más y quisiera que fuera un espacio más de conversa, pero sí creo que sí, que es que dejaría dos puntos. Uno, empezar a conversar más de maternidades placenteras. ¿Se puede vivir una maternidad placentera y cómo podemos vivir una maternidad placentera? ¿Cómo sería para mí una maternidad placentera? ¿Cómo sería para Angie una maternidad placentera? O para Erika, o para Karen, o para Yariela una maternidad placentera. Eh, y cómo acompañamos a las mujeres que maternan hoy para que sus condiciones mejoren en una sociedad que no ayuda a maternar bien y que no quiere a las mamás tampoco, no nos quieren. Y no nos quieren feministas menos, ¿verdad? Pero, pero en general que nos violenta sistemáticamente de diferentes formas. Entonces, bueno, no sé, Lau, ya he hablado mucho. Me gusta hacer como el monólogo aquí. Gracias, Nati. Bueno, nos dejas un montón de puntos. Vamos a ver si alguna de las compas que se ha sumado quisiera compartirse. Les recuerdo que este espacio incluye nuestra dimensión emocional, es decir, cómo nos sentimos. No es solo una cuestión de cómo entendemos o percibimos, sino cómo nos atraviesa emocionalmente. Por eso la luna es nuestra referencia. Entonces, bienvenidas, ya sea por medio del chat o abriendo sus micrófonos y compartiéndonos alguna experiencia, reflexión o, o lo que gusten. Hola, hola. Hola. Saluditos. Qué bueno estar aquí aunque sea un ratito antes de una clase que tenía yo. Uy, sí, voy a meterme. No, quería compartir pues desde mi experiencia una inquietud que tengo siempre dándome vueltas ahí es, bueno, tengo una niña, un niño, pero digo, yo llegué a este proceso sin sentarme en algún momento de mi adolescencia, de mi juventud, con otras mujeres que me dijeran qué implicaba. Y yo digo, eso, a ver, ese derecho a la información de nosotras, de saber qué puede pasar, qué va a implicar en todas las dimensiones, eso es algo de lo que no podemos pasar de largo, ¿verdad? Lo pienso ahora con mi hija y digo, mira, yo no me imagino que esta niña crezca sin que yo me siente a decirle, mira, esto implica esto y esto. Y parte de eso justamente es quitarle el romanticismo a la maternidad, ¿verdad? Tanto pesa esa imagen que cuando nos toca vivirla, en lo profundo nos damos cuenta como, mira, pero esto nunca me lo dijeron, mira, pero esto yo me lo imaginé, pero es que no sabía que era así tan rudo, ¿verdad?
Y creo que eso es un gran vacío que tenemos. No nos cuentan cómo es. No sabemos qué le pasó a nuestra abuela, a nuestra bisabuela. Algunas, porque escarbamos en la historia familiar, nos enteramos. Pero son historias de terror en general, ¿verdad? Son historias de abuso, de maltrato, de explotación brutales. O sea, y yo creo que eso hay que decirlo como la primera forma de empezar a cambiarlo. O sea, primero decirlo, nombrarlo, ¿verdad? Y sí, muchos crecemos con ese vacío enorme y de alguna forma nos acercamos a los vínculos en la maternidad como acercándonos a un proyecto idílico donde creemos que eso va a ser posible y que vamos a vivir de verdad el mundo que queremos ahí en pequeñito en la casa, y un día nos damos cuenta que estamos en una relación donde nos pueden matar, tenemos que salir de ahí con los hijos y nos damos cuenta, mira, esta es la implicación. Si yo logro poner límites o logro irme de una relación, tengo que saber que probablemente si tengo hijos, yo voy a ser la que los resguarde, porque incluso a veces la otra parte no está, no tiene aptitud para poder estar con ellos, ¿verdad? Por más bien hay que cuidarlos de esa otra parte. Entonces es complicadísimo, pero yo creo que hay que hablar sobre todo a las más jóvenes, sobre las implicaciones, así, sin tapujos, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Y decirlo así claramente, ¿verdad? Sí, o sea, te puede costar esto y esto y esto, y tienes que saber si estás dispuesta a esto, y si no, ¿verdad? Porque también es un tabú decir, uy, creo que a veces no quiero, o a veces nada más quiero huir durante una semana y volver a hacer lo que me releven, pero la forma en que nos han configurado familiarmente, ¿verdad? Donde es la mamá la que se encarga y eso, ¿verdad? Y no es una comunidad la que se encarga de los niños y releva, eso es un peso terrible para una, ¿verdad? No tenemos derecho a enfermarnos. Pero bueno, gracias por este espacio y disculpe lo largo ahí, la catarsis de los 2 años. Gracias, porque expresando, como dices, tenemos el poder de ahorita ya no callar, ¿verdad? Lo que nuestras ancestras mucho han callado, y hablar es todo un poder. Gracias por decirlo. Erika tiene la manita levantada. Hola, buenas noches. Hola. Un gusto todas. Mi nombre es Erika, yo soy docente, yo soy de educación especial y también soy mamá hace 6 años. Bueno, hace 7 porque como dijo Nati, yo estoy de acuerdo con ella en la parte del embarazo. O sea, yo como que lo cuento, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera contar varias cositas. Yo siento que en la parte personal de ser mamá, bueno, mi esposo y yo lo decidimos y fue algo que disfrutamos muchísimo. Pude estar con él muchísimo tiempo, que era algo como que queríamos, entonces, pero al haber yo estudiado, ¿verdad? Educación, yo decía como, ok, ¿en qué momento voy a empezar a ejercer? Y, ¿verdad? Siempre con todo el respeto del mundo y todo, ¿verdad? Mi esposo y yo conversaban y demás. Me han salido trabajos temporales y siento que también Dios, el universo, y como verlo, me han puesto en esos lugares, ¿verdad? Por el tiempo que es para dejar huellas positivas y ayudar a las personas con las que he tenido contacto. Entonces, no me lamento esa parte de no tener un trabajo fijo, ¿verdad? Así que disfruto el proceso en cada uno, saco las mejores experiencias de cada uno. Em, yo, al ser de educación especial, bueno, tengo conocimiento de muchas capacidades y demás, ¿verdad? Y aparte, no he sido nada tradicional, ¿verdad? No he ido como un aula donde estaban en el pizarra los resultados, sino más bien desde mis prácticas siempre he sido como un deportes, cosas cero tradicionales, ¿verdad? Entonces, eh, llego, ¿verdad? A la hora del parto, total que fue cesárea, porque mi hijo traía una doble circular al cuello, y tras de eso, al momento del parto, me dijeron que mi hijo tenía una condición que se llama PIVOT. Entonces, ¿verdad? Fue como el hecho de saber por lo que estudié, pero también el impacto como mamá de ser yo la que tenía a mi hijo con esa condición. Y aunque es algo temporal y demás, eh, al cuarto día fue así como que me solté a llorar y todo, ¿verdad? Entonces, esa parte de, bueno, mi familia siempre ha sido como muy unida, muy consciente, ¿verdad? Entonces he tenido como ese apoyo y es algo muy bonito, pero es esa parte de que a veces uno cree que tiene conocimiento, pero cuando ya lo vive propiamente es totalmente diferente.
bueno, de ahí en fuera ya 6 años ha sido para mí, y entre sus sub y bajas, todo ha sido perfecto, lindísimo. A veces hasta me he cuestionado si lo he, entre comillas, sobreestimulado o ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque uno, de eso se trata, de reflexionar, analizar. Entonces, eh, sí, a mí me ha encantado, y muchas veces me dicen que qué lindo es mi hijo, ¿verdad? Que qué bien lo he hecho, que, ¿verdad? Ese tipo de halagos, y así. Entonces, siento que en la parte que yo apoyo a las mujeres, y es como en la parte del desarrollo con sus hijos, ¿verdad? En los mismos trabajos, me tocó a alguien, ¿no? Y cuando iba a un hospital anteriormente por esas situaciones de mi hijo, y como por atracción o lo que sea, siempre se me acercan personas y me hablan, y ahí inicia como una amistad o un conversatorio o así. Y de hecho, o sea, hace como media hora fue que vi la publicación de Nati, y yo, Nati, yo quiero, ¿verdad? Y me agarré y estoy aquí súper encantada. Entonces, de aquí en fuera, lo que yo pueda ayudar, eh, con todo el resto del mundo, me pueden contactar, y ahí estamos, porque me gusta como tener esta chispa, ayudar a alguien, tal vez no económicamente, que todas una pasamos cosas, ¿verdad? Pero simplemente hablar, dar consejos, el punto de vista, y así. Es sumamente lindo y lo valoro demasiado. Muchas gracias a todos. Gracias, Erika. Gracias. No, yo creo que yo rescato 2 puntos. Bueno, lo que dice Angie es totalmente cierto. O sea, creo que así, en apalabrar y decirnos todo lo que significa, no. No es una conversación que se haga con las niñas, las adolescentes. Yo creo que los procesos de educación sexual deberíamos hablar sobre la maternidad como este proceso, no solo biológico, porque sí hablamos mucho de qué pasa, y que los 9 meses y que cuáles son las etapas del embarazo, pero no lo que implica individual y socialmente la maternidad. Y eso es muy importante, y coincido completamente con Angie, es algo que hay que hablarlo, hay que problematizarlo, y hay que empezar también a buscar opciones de cómo se puede ejercer la maternidad desde otras visiones, y no eh, criticarnos tanto entre nosotras, porque hay un tema, porque también ahora como hay un boom de muchas cosas, ¿no? De que esto y es mejor esta metodología que esta, y entonces vos no lo hiciste así, está mal, y entonces pasamos como, pues somos como la policía de las mamás, ¿verdad? Andamos viendo quién lo hizo mejor que quién, y eso ya vivimos demasiada presión como por presionarnos entre nosotras. Entonces sí, hay que hablarlo ahí, hay que decir, esto no es idílico, tampoco es terrible. Siempre hay momentos maravillosos, porque a veces yo misma me digo, ay, ¿será que yo solo hablo mal de la maternidad? Como si solo fuera una cosa espantosa. Hay mujeres que evidentemente consideran que es espantoso y saben por qué lo consideran así. Yo jamás le diría, no, no puede pensar eso, porque cada quien, como digo, llega a la maternidad desde diferentes lugares. Pero por supuesto que hay cosas lindas, sobre todo cuando una empieza a ser más consciente de su maternidad, pero tiene que vivir esto. Yo creo que yo fui consciente de que la maternidad no era una cosa tanto Anis, así como todo el mundo decía, porque yo lo veía con mi mamá, ¿verdad? O sea, cuando una va creciendo, empieza a ver que hay cosas como que mi mamá a veces como que medio sufre, ¿verdad? ¿Verdad? Como que no siempre está muy feliz. Y creo que igual a las mamás de nuestra generación como que ellas se obligan a sentirse felices, a decir, no, 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 ser mamá es lo más maravilloso, ustedes son la razón de mi vida, y yo no puedo estar triste por eso, porque ustedes son maravillosos, y sí se vale estar triste. Entonces, y sí se vale arrepentirse. De hecho, hay un libro que se llama Madres Arrepentidas, es una investigación que se hizo en Israel con mujeres que desearon ser mamás, incluso deseando ser mamás, en el proceso se arrepintieron de serlo. Decían, si me dijeran otra vez, si yo quisiera ser, diría que no. Y hablar de que una mamá puede arrepentirse de ser mamá es una vara que dicen, no, ¿cómo es posible? Jamás.
pensar como, ay, cómo extraño mis momentos cuando no habían hijos en la casa. Si yo no tuviera una hija, podría estar haciendo tal cosa. Eso también sucede. Lo que pasa es que también hay que quitar el estigma, ¿verdad? Hay momentos en que nuestros hijos, decíamos en el círculo del sábado, no nos caen bien. Hay chiquitos que son maravillosos y sí, pero hay momentos en que usted y sus problemas y este otro ser que también tiene su personalidad, que también tiene sus necesidades, luchando con las nuestras, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que usted se desespera y dice, uy, yo estoy harta, pero decirlo abiertamente es un castigo social, no se puede decir. Entonces, te terminas tragando esa sensación y sintiéndote muy culpable porque sos una mala mamá por pensar así o sentir eso. Entonces, creo que eh, tenemos como que hablar, es tener más espacios entre mujeres para conversar, para saber cómo podemos ayudarnos, sabiendo también que hay muchas mujeres que no tienen esta oportunidad, pero problematizar la maternidad para encontrarle la salida y para llegar a esa entrada a la maternidad y el embarazo más preparadas para el impacto en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que va a significar este proceso a nivel personal y familiar. Y dependiendo de las circunstancias en las que estés, con pareja, sin pareja, con parejas violentas o no violentas, trabajando en la casa o trabajando dentro y fuera de la casa. O sea, es una cosa más amplia que solo parir, que es lo que nos quieren. Paran, sí, tengan chiquitos, pero nadie se pregunta qué pasa después de eso. Nati, tenemos la mano de Vero levantada. ¿Es así, Vero? Hola, Lau, sí, solo que creo que Erika levantó la mano primero, así que adelante, Erika. Perdón, es que habían dos cosas más que quería decir, pero Ah, de bueno, momento las pensé que olvidé. había quedado ahí la mano levantada. Ajá. Ajá. No, dos cositas. Es que hay cosas muy contradictorias, ¿verdad? Yo trabajé en una entidad pública, igual como docente, y mi hijo tenía 5 meses y a mí nunca me dieron el derecho de lactancia y ni siquiera había un espacio ni nada para poder, ¿verdad? Entonces, el tiempo que yo duré ahí, yo luché para que me dieran esa hora de derecho que uno tiene, ¿verdad? Y total que me terminé yendo, aunque entré ahí por muy buena recomendación de la universidad donde estuve y todo, porque no me dieron ese derecho. Entonces, a veces uno es visto por crear justicia en algo personal como el rebelde y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó eso. Y después, esta parte que dice Nati de los sentimientos y todo, y yo con mi experiencia he visto, tal vez por lo que estudié, cómo canalizar en los hijos eso, que lo vean llorando a uno, que sepa que uno está triste, ¿verdad? Mi hijo tiene 6 años ya, pero de hace tiempo él sabe que si él me ve triste, ellos sienten también. Entonces, uno les enseña a eso, uno los guía en eso, canaliza ese tipo de sentimientos, entonces lo que yo percibo como bien, se lo transmito a él porque yo soy su ejemplo. Y es súper posible, ¿verdad? Que lo vean llorar a uno y lo comprendan y nada más digan una palabra o estén a la par acompañándolos con esa luz que ellos tienen. Entonces, y esa parte de reprimirse derechos y demás, y a veces dicen, no, es que después mi hijo se va a dar cuenta y no va a entender y demás. O sea, con mi propia experiencia he visto que ellos logran entender y salir adelante y eso va a ir creando una educación emocional que ojalá sea una materia que se dé en todas las escuelas o donde sea que estén las personas, porque sí es posible. Eso era. Gracias. Bueno, permiso. Muchas gracias por el espacio, Lau. Te abrazo, como siempre. Hola, chicas. A mí me resuena mucho este tema que hablaba Nati sobre la educación sexual y sobre la importancia de educarnos sexualmente desde edades tempranas. Pero a veces creo que, o más bien mi propuesta es que creo que esto es necesario a través de la vida, porque creo que definitivamente, creo que es importante hablarlo, por lo menos yo lo estoy viviendo desde mi experiencia, que he tenido momentos en mi vida y
y actuales, de hecho, en donde yo he querido ser mamá. O sea, yo realmente, yo anhelo serlo. Y no necesariamente es que digo, ya, quiero serlo ya, porque he tenido el apoyo de mi familia y todo, ¿verdad? Que ellos siempre me han como dirigido y guiado de una forma muy, muy cariñosa, muy afectiva, pero de ahí, yo como mujer, yo sí quiero ser mamá y me gustaría tener como esta educación que no sea solo cuando estuve en el colegio, ¿verdad? Que fue hace ya varios tiempo, sino qué importante tener este tipo de espacios para educarme y para saber todo esto que ustedes están hablando. O sea, qué implicaciones tiene eh, tener un hijo y cuando vos querés tener tus espacios, por ejemplo, a solas, o sea, ese tipo de cosas que a una en este momento de la vida no se le vienen, pero ni a la mente ni nada. Simplemente vos tenés ese proyecto y decís, pucha, qué lindo ser mamá, como el tipo de maternidad y paternidad que han tenido mis papás también lo veo y me encanta, y mis abuelos también. Entonces, o sea, qué importante tener educación constante y continuamente, no solamente en un momento de la vida como la adolescencia, que es fundamental, pero después en la adultez, ¿qué pasa, verdad? ¿Dónde están esos espacios? Entonces, es algo que me intriga mucho y que lo pido. O sea, es algo que realmente lo considero súper necesario. Sí, efectivamente, Vero, la verdad es que esto es una cosa para toda la vida. Realmente, de hecho, en el círculo de lectura que empezamos el sábado, hay dos chicas que no son mamás y precisamente ellas nos decían al grupo que, que ellas están ahí porque ellas quieren ver si escuchando todo esto deciden ser mamás, ¿verdad? Y ojalá todas pasáramos por el proceso de escuchar a mamás realmente hablar abiertamente de la maternidad, sin con sus cosas lindas y feas. Y entonces dije, ok, estoy dispuesta a esto, como si quiero este tipo de maternidad, ¿qué tengo que hacer para llegar a ella? Eso no significa que va a ser como yo quiero, porque no, tampoco se trata de idealizar lo que yo quiero, porque hay factores externos que van a estar ahí, aunque nosotros queramos que sea distinto. Pero nos da más oportunidad de decidir, de tomar decisiones sobre la propia crianza, sobre estar preparadas emocionalmente para lo que es Erika, entender que decir que estamos tristes o enojadas a nuestros hijos e hijas no las va a traumar para toda la vida, porque mamá siempre tiene que estar feliz, sino que entiendan que mamá es una persona aparte de mamá, que es una mujer con necesidades, con preocupaciones, con intereses y placeres que van más allá de la maternidad y que claro, a mí me preguntan algo que me genere placer hoy y a mí algo que me genera placer es que mi hija me abrace, es una sensación de placer profundo. Pero yo hablaba un día de estos, por ejemplo, que es un tabú, que cuando yo parí, yo, por ejemplo, no sentí ese enamoramiento que dicen que se siente cuando usted tiene a la chiquita ahí en el hospital. El enamoramiento a mí se me generó, a mí, en mi caso, cuando yo empecé a conocer a mi hija. O sea, cuando empezamos a relacionarnos en la vida cotidiana, a vernos, ella conocerme a mí, yo conocerla a ella. Y en ese momento fue cuando hicimos ese clic. Y hoy, obviamente, digo que es uno de mis grandes amores, porque amo a mi hija y me encanta tenerla, aunque a veces extraño muchísimo, y lo digo abiertamente, las cosas que hacían cuando ya no estaban y las posibilidades amplias que tenía para hacer otras cosas. Aún así, estoy completamente decidida que quiero seguir mamá y seguir siendo mamá, pero sé que ha sido un proceso de posponer muchas cosas. Y hay muchas mujeres que se dan cuenta de eso cuando están ahí. Y ahí vienen las frustraciones, en el momento en que están ahí. Y entonces no deberíamos pasar por eso, por estar ahí para sentir el ácido, como dicen los chiquillos y las chiquillas, sino pasar por este proceso de conciencia, de tomar la decisión, de tener la perspectiva para poder decidir, quiero eso, no lo quiero, no estoy preparada, no, esto no es para mí, esto no es para todas, tampoco, ¿no es cierto? Y está bien.
hay unas que querrán ser mamás y otras que no, y así es el rumbo de la vida. Y entonces tal vez yo no voy a mantener un ser humano, pero voy a ayudar a mi hermana, a mi amiga a maternar y voy a hacer yunta y voy a hacer tribu con ella y vamos a hacer red de afectos y vamos a hacer redes de cuidado para que estas mujeres que maternamos estén seguras, estén felices y sean plenas y vivan maternidades más a plenitud. Y entonces así es como vamos a generar este redes, pero hay que generar espacios de conversación como este, otros espacios como otros, en los espacios incluso de feministas, hablar más de la maternidad y ya no tenerla desplegada como es la institución que ordena a las mujeres, taca, 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 y lo que dice la teoría, que sí, que está bien, que en algún momento teníamos que hacer ese corte ahí y criticar la maternidad, pero bueno, habemos mujeres feministas que somos mamás y queremos un espacio ahí porque también vamos a votar el patriarcado desde la maternidad. Entonces, yo creo que es importante seguir hablando, pero es muy profundo, Sí, bastante. muchas historias, pero Ujú. muchas gracias, porque realmente también estos espacios como, wow, uno siente que suelta todo lo que tiene que decir, no todo, pero suelta, suelta, y va soltando y ese río corre y otras mujeres se inyectan y dicen, yo quiero también hablar y yo también tengo algo que decir, y entonces ya no se queda ahí guardado en el armario de la casa en las noches mientras lloramos solas, sino que hay otras como yo que están pensando lo mismo y que quieren hacer lo mismo que yo, y ese es el momento en que nos encontramos y que también es pleno para todas. Súper. Bueno, a mí me apasiona muchísimo, muchísimo este tema, realmente. Y más allá también de solo nuestros cuerpos como posibilidad de traer la vida, reflexionarlo en lo profundo y en lo político es una de las que más me ha movilizado, me ha movido, porque desde Legado Negado, ¿verdad? Trabajamos este tema que podríamos hablarlo de la mano con una autora como el paradigma materno. Entonces, cuando hablamos de paradigma materno, es cuando hablamos de este entendimiento de la mater, ¿verdad? Hasta el día de hoy organizamos los proyectos, ¿verdad? En matrices, ¿verdad? Todo el tema de orden, de ordenar, tiene que ver con esa posibilidad de que nace de los cuerpos y de los úteros de las mujeres y que en la profundidad de la historia tuvo mucha relevancia. Es decir, fue sagrado entender que provenimos de un cuerpo de mujer y cómo esa maternidad tiene unas dimensiones políticas. Entonces me gustaría para cerrar tocar, rozar algunos temas que son bien relevantes porque podemos vivir las maternidades como mandatos dentro de toda esta, ¿verdad? Este mandato de ser madre, ¿verdad? Ujú. O la realización, como vimos ahorita, desde un placer de elegir, o sea, yo quiero esto o yo quiero lo otro, porque el placer está en elegir mismo. Hay cosas que no podremos elegir, igual disfrutar, o no elegir y no disfrutar. Pero lo que quería hablar es cómo desde los feminismos, ¿verdad? Se vienen a plantear todas estas cuestiones de cómo las maternidades son una necesidad de reflexionarse políticamente. Traigo siempre la reflexión de una, no fue feminista, fue filósofa, Hannah Arendt, pero dio mucho para nosotras. Tiene que ver con que Hannah Arendt, como desde la filosofía, plantea el nacimiento como un tema político y filosófico, el nacimiento como el acto político por excelencia. ¿Cómo es posible en nuestra filosofía patriarcal que no exista la posibilidad de pensarse el comienzo, de pensarse la maternidad? Ahora ponían el link yo, ¿verdad? En las historias para invitar, puse maternar es un verbo no incluido. Entonces pensaba, sí, es una palabra que hasta ahora, gracias a toda que las mujeres hemos retomado los espacios, ¿verdad? Porque antiguamente fuimos de todo, retomamos los espacios que el patriarcado nos negó, pues sí, maternar no tiene solo que ver con cuerpos de mujeres, o sea, podemos maternar a la tierra en el sentido del cuidado, ese valor sobre el cuidar. Entonces, es un tema súper político, ese tema de la acción colectiva, el espacio público. Y, por ejemplo, hay una figura que es muy política y que me parece muy relevante señalarla y es la partera. ¿Por qué? Porque las parteras son las administradoras, fueron las administradoras ancestrales de ese comienzo.
de ese origen de la vida, de toda la herbolaria de la sanación en torno a ese nacimiento, en todo el acompañamiento emocional en torno a ese nacimiento. Y las mujeres parteras que por milenios fueron las que atendieron el parto, en el nacimiento de la medicina quedaron por fuera. O sea, las mujeres ya no podían estudiar ni ser parteras. Hubo mujeres que fueron acusadas por atender partos, por ayudar enfermos y todo. Entonces, el tema de la partera a mí me parece súper político porque uno, nos expropiaron de muchos ámbitos y uno de ellos vital, el del nacimiento, el del acompañamiento en el nacimiento. Y, por ejemplo, también la partera era encargada, por así decirlo, de la vida y de la muerte, porque las parteras también administraban toda esa regulación de la maternidad, con plantas también. Es decir, si querías o no querías. ¿Por qué? Porque la medicina y el veneno simplemente son dosis. Asimismo, la partera ayuda a dar a luz y también a que no nazca si la mujer no quiere, no está en su posibilidad, no es en ese momento que pueda, ¿verdad? O fruto de alguna agresión sexual, como hemos visto, ¿verdad? Porque nosotras, o sea, hemos sido violadas y obligadas a parir tras la violación, ¿verdad? Doblemente victimizadas y sin derecho a decidir. Entonces, les cuento también que esa posibilidad de administración de la vida y de la muerte tiene una carga simbólica, por ejemplo, con una figura como Lilith, ¿verdad? Que come niños, ¿se acuerdan? Y que dicen después que los comunistas comen niños y todo eso. Bueno, eso también tenía que ver con esa posibilidad de dar la vida o no darla, de hacer nacerla o no nacerla. Entonces, la partera fue una figura de mucha autoridad y lamentablemente eso en el desarrollo pues del nacimiento de la ciencia queda por fuera, pero todo el tema de crear política, ahorita escuchando a Erika, yo pensaba en esto, era cuando ella dice, bueno, yo estudié esto, pero cuando a mí me pasa, o Nati diciendo, claro, cuando ya yo salgo al espacio público y veo todo esto, lo que yo no quiero que mi hija viva, etcétera, ahí es nuestra dimensión también política como mujeres, porque entonces vamos al espacio público, ¿verdad? Y decimos, esto habría que cambiarlo, esto mejor así, porque las mujeres somos las que parimos cuerpos de personas, pero también las que hemos sido las creadoras de las condiciones de vida. Es decir, la mujer creó las condiciones de la agricultura, del lenguaje, del conocimiento, de toda la cultura. O sea, somos las creadoras. Entonces, lamentablemente en este patriarcado, aparte de que se nos ha reducido a ser procreadoras en lugar de creadoras, creadoras de política pública, por ejemplo, ¿verdad? Y creadoras no solo de cuerpos, de personas. Y también el tema, me llama mucho la atención el tema de hacerlo solas, porque cuando hablamos de maternidades también hablamos de una dimensión política, lo mismo que decir fraternidades, que es el acuerdo entre los fráteres, ¿verdad? Los hombres. Las maternidades son los acuerdos entre nosotras, esa forma de encontrarnos, de crear nuestras comunidades, de maternar juntas, eso, de crear esa política pública juntas y de cambiar los microespacios. Bueno, yo podría también seguir hablando igual que Nati porque me encanta este tema, aunque no tengo la experiencia de ser madre biológica, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque Hannah Arendt no fue madre biológica tampoco, pero muchas de sus tesis son en torno a la maternidad, el nacimiento y todo esto, precisamente por ese tema de la empatía, porque entonces nosotras tenemos una posibilidad, yo soy tía, también no soy madre, pero cuando le pasa algo a una sobrina, a un sobrino, yo siento, ¿verdad? Esa forma de empatizar, las mujeres somos mucho de ese tejido sensible, social, y por ende, no por nada, la mayoría de las defensoras de territorios y demás también son mujeres, o somos mujeres. Entonces, maternar es un verbo y es político y tiene una profundidad histórica, cómo han sido las maternidades en nuestros linajes familiares, cómo han sido las maternidades históricas, la historia de la maternidad incluso, ¿verdad? Y cómo tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, como decía ahorita Vero, ¿verdad? No solo de educarme en cierta etapa, sino cómo tiene que ver con todo, inclusive hasta con la cuenta del tiempo. Es epistemológico, es ontológico. Ajá, o sea, abarca nuestra existencia. No podemos reducirlo a las mujeres y a las madres, ¿verdad? Como allá ellas porque ya criaron, no, porque son de todos y de todas. Entonces ahí se cae el discurso moralista, con todo respeto, pero
el discurso que prohíbe que las mujeres decidan sobre su cuerpo por una supuesta defensa de la vida, ¿verdad? Pero en realidad la defensa de la vida tiene que ver con el nacimiento de todas y de todos. Y me encanta, Nati, que nos dejes esa inquietud, que nos siembras esa inquietud de que no solo se trata de las que no quieren ser mamás, sino qué hacemos ahora con las que están maternando. Porque precisamente si nos entendemos como una unidad social, nos debería interesar. Entonces ahí está la vida en las que ya están maternando, cómo las acompañamos, cómo acompañamos a todos los niños y las niñas ya nacidas, nacidos, nacides. Entonces, bueno, es un tema que revuelve muchas cosas, que toca muchos, muchos puntos y por sobre todo nos interesa a nosotras, feministas y todas en general, ¿verdad? Nos interesa mucho tocar este tema y darle ese enfoque nuestro, ¿verdad? No esa maternidad patriarcalizada de la sumisión, del todo lo entiendo, del todo lo acepto, del todo lo permito, y que ese mismo imaginario de madre se traslada también a la madre tierra, que entonces todo lo puede, ¿verdad? Y demás. Entonces, esa relación que el ecofeminismo nos permite, cuerpo de mujer, cuerpo de tierra. Bueno, yo hice ahí como un poquito un rap de todos mis sentimientos, pero bueno, nos queda, si alguna quiere compartir algo más, alguna sensación, algo, bienvenida para cerrar, o vos, Nat, también. A ver si alguien quiere decir algo antes. Permiso, yo quería decir que sí me siento sumamente empoderada porque vieras que, bueno, yo desde inicio de año me había cuestionado mucho el hecho, esto que he estado sintiendo, que yo me decía, bueno, quiero ser mamá en algún momento, no quiero, porque en la familia me decían, no, usted no ahorita, usted no esto, no. Entonces yo me he venido como cuestionando mucho eso, que no es el momento, pero quiero serlo. Entonces, también al inicio de año, una de mis intenciones fue que si yo sentía esto, también es porque probablemente yo misma me estoy maternando. Entonces, este verbo de maternar me hace como tanto, no sé, me empodera, me abraza, me hace sentir tan bien porque sí, también, ¿por qué no cuestionarme o por qué no... ¿por qué no darle ese valor a mi propia maternidad como yo misma? Yo me puedo parir y de hecho ahorita estoy con un grupo de chicas y yo pensaba, quiero hablar ahorita de esto porque, no sé, como que todo se ha ordenado mucho en torno a esta idea y me gustaría trabajarla, seguirla reflexionando con estas chicas y me proponía como un nombre y yo decía, bueno, mi propio parto, que fue la que escuché en una canción, ¿verdad? Y yo diría, no, pero es que suena como, no sé, como que no le va a gustar a la gente o como muy fuerte la palabra, decía yo, ¿verdad? Mi propio parto, tal vez no le guste a la gente o se vea como muy escandaloso. Y ahorita, ¿verdad? He estado como en ese trabajo de que no, o sea, ¿cómo va a ser escandaloso? Es parir. Es algo tan natural, es algo tan nuestro y tan que no tiene que ser, no debería ser visto como algo malo y es algo que me he estado cuestionando mucho. Entonces, le voy a poner así a esta reunión mi propio parto, aunque, aunque no sé, aunque me he sentido con el miedo de que se vea feo, ¿verdad? Y fue pucha, es como es increíble verme ahí, ¿verdad? En esa posición, pero lo estoy intentando y me siento muy empoderada por toda esta información. Muchas gracias y por este verbo maternar, ¿verdad? Me va a servir muchísimo. Bueno, maternar da mucho miedo. Así que esa sensación de cómo va a salir, creo que desde que empieza ese momento es como el principal, el miedo, la incertidumbre, el no saber qué vamos a hacer, por lo mismo que decía Angie, no nos hablan mucho de esto, es difícil hablarlo, porque ellas mismas no han sanado ese proceso
¿verdad? Y no quieren dañar a sus, una nunca quiere dañar a sus hijos. Realmente yo no creo que una mujer, hay una investigación de la universidad, para cerrar un poco, de la Universidad de Costa Rica, sobre infanticidio, de mujeres que asesinaron a sus hijas, que son niñas que nacieron. El aborto no es infanticidio, para los que dicen ese tipo de cosas. Y muchas de ellas leemos las historias y son historias muy desgarradoras, porque muchas de ellas dicen que fue un acto de profundo amor porque sabían que sus hijos estaban sufriendo y que era la única manera. Y aunque alguien me podría decir, estás promoviendo el asesinato de no, jamás, no es eso. Lo que pasa es que hay que entender desde dónde llegan las mujeres a maternar. Y es una cosa tan compleja, tan diversa, que no podemos decir que todas estamos felices y preparadas para hacerlo. Lau hablaba del parto, de parir. Hoy se habla del parto humanizado porque increíblemente vivimos violencia obstétrica. O sea, las mujeres estamos pariendo y siendo violentadas en un momento tan sagrado para una mujer, porque estamos prácticamente en un momento entre nosotras y este ser que está por nacer, y aún así recibimos violencia en un momento que debería ser calmo, tranquilo y demasiado personal. Pero estamos nuevamente recibiendo, o sea, nuestras formas de nacer también son intervenidas por violencia, porque nuestros cuerpos son violentados, porque siguen considerándose cuerpos en disposición y porque en ese momento nos consideran personas vulnerables a las que podemos vulnerabilizar. Aunque es un momento muy poderoso si realmente lo asumimos con poder, pero no nos permiten asumirlo desde ahí. Entonces hay que hablar del parto, hay que hablar del embarazo, hay que hablar del posparto, que eso no lo hablamos aquí, pero que es un proceso muy poderoso, pero también muy vulnerable, del que pocos hablan, de la salud emocional de las mujeres, madres, de cómo vamos a acompañar a estas mujeres, cómo acompañamos en tribu a las mujeres. Digo mujeres porque somos las que estamos asumiendo la maternidad, pero también paternar no debería ser lo opuesto a maternar. Que también, ¿verdad? A veces paternar parece que es que el paternar es el que no cuida, es solo un imaginario ahí, y la madre es la que asume todo esto, ¿verdad? El paternar también, este verbo debería cambiar a uno donde los hombres también deben aprender sobre las maternidades y escuchar sobre las maternidades y asumir que el cuidado y la crianza de niños y niñas es parte de su formación, no solo de las mujeres, porque efectivamente no le corresponde solo no nos corresponde solo a las mujeres o cuerpos feminizados. Entonces, gracias, Lau, por este momento, por este espacio. Yo les invito así para hacer la cuña. Yo tengo en la plataforma esta Desmadre, que en realidad no pretende ser ni de influencer ni nada esta cosa. Es más una catarsis, es mi percepción, y al final termina siendo otras chicas se sienten acompañadas, y eso es lo que yo quiero intentar hacer, las que tienen acceso a estas plataformas, evidentemente. Y hemos empezado el sábado pasado un círculo de mujeres de literatura o de lectura feminista, y estamos leyendo un libro muy lindo que también, si lo pueden leer, y también lo puedo pasar al Lau porque está en PDF, se llama Mamá Desobediente, de Esther Vivas, que también ya lo están vendiendo aquí en Costa Rica. Y estamos leyendo, acompañándonos en la lectura de este libro, que esa es la idea, para empezar a hablar desde ahí, desde lo que apalabró una chica que decidió escribir sobre su propia maternidad y cómo coincide con nuestras propias vivencias de la maternidad. Todavía hay tiempo de meterse, no tienen que ser mamás, pueden ser personas que están interesadas en el tema también, o que están viendo si quieren ser mamás. Ahí van a encontrar muchas mamás diciendo sus experiencias. Y todavía hay tiempo para entrar el sábado 9 de octubre. Después de eso, el círculo se cierra para que podamos solo estar entre las que estamos leyendo, y luego posteriormente puede ser que se abra para abrir a otra lectura, pero para que vean que sí se están generando, o que vamos a generar espacios para seguir conversando sobre este tema, no solo desde lo que se ha escrito y desde la teoría, sino desde la experiencia, que es lo más importante. Me encanta, Nati. Muchas gracias por ese trabajo y gracias a todas las compas que asumen sus maternidades con lo que cuentan
definitivamente yo me declaro una admiradora de las madres en mucho sentido, porque con tan poco y en mucho, de verdad que sobrepasan tantas limitaciones patriarcales que nos han heredado. Y más ahora nosotras, ¿verdad? Que ya no hay, ya no tenemos tenemos otras condiciones para no callar, para alegar, para seguir siendo rebeldes, como muchas de nuestras herencias. Y pues bien, al recuperar toda esa memoria y a reinventarnos, porque también maternar es una extensión del lenguaje que nos extiende también nuestras posibilidades de pensar el mundo. Y por eso también tan importante seguir dialogando y creando categorías, creando formas de entendernos, creando, apalabrando todo lo que no hemos podido decir. Entonces, pues sigamos y sintiéndonos muy conectadas con toda esta herencia que somos. Muchas gracias, chicas, y gracias a todas las personas que nos siguen viendo desde el canal de YouTube. Entonces nos veremos en nuestra próxima luna. Gracias. Buenas noches. Muchos corazones. Chao. Chaito. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.